Buenos días a todos. Tenemos hoy un seminario más del área de Derecho Constitucional, que es el seminario del mes de abril. El seminario de hoy lleva por título Tutela de los derechos sociales por los comités de expertos internacionales y su encaje en España. Reflexiones en torno al derecho a la vivienda. Este seminario se realiza con la financiación del proyecto de excedencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación PAIDI 2020, convocatoria 2021, Conserjería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis, y del proyecto PIT 2021 126 875 OBI 00R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación 10.13.039 5011 000 11033 y FEDER, una manera de hacer Europa, la génesis de nuevos derechos fundamentales en el constitucionalismo global. Esta sesión del seminario del mes de abril está siendo grabada y la grabación se va a publicar en Internet, ya sea en una página de libre acceso, que bueno, solemos subirla a YouTube, ya sea en otra destinada a un público más especializado. La participación en el seminario se entenderá como consentimiento a dicha grabación y difusión. La persona asistente que no desea aparecer en la grabación puede sentarse al final de la sala y no intervenir. Además, ahora le doy al zoom, con lo cual solo se nos va a ver a partir de estas últimas filas de aquí. En este seminario que tenemos hoy, el ponente invitado es el doctor Alberto Macho Carro. Hace poco él nos recibió en su casa en Valladolid con la celebración del Congreso de la ACE, de la Asociación de Constitucionalistas de España, y bueno, pocas semanas después justo le recibimos nosotros a él, aunque no es la primera vez que él está aquí en esa Facultad de Derecho, porque justo también él vino al Congreso de la ACE, que a su vez nosotros celebramos hace ya 6 años aquí. Como siempre, realizo una breve lectura antes de darle el turno de palabra a Alberto Macho. Hago un breve análisis de su currículum. Alberto obtuvo el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Valladolid en el año 2016. En esa última etapa, como estudiante del doble grado, fue becario de colaboración en el área de Derecho Constitucional. Posteriormente continuó con su formación, ya especializándose en el derecho constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, en el curso académico 2016-2017. Precisamente ahí fue donde nos conocimos hace ya 8 años. Y bueno, además obtuvo allí, al finalizar el máster, obtuvo el premio de trabajos de fin de máster, en un trabajo de fin de máster titulado De la dificultad contramayoritaria al diálogo interinstitucional, mecanismos de equilibrio en la relación justicia constitucional-poder legislativo. Posteriormente fue becario en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional justo el año después, mientras ya empezaba a realizar su tesis doctoral titulada Tutela multinivel del derecho a la vivienda, posibilidades y límites en el ordenamiento español, con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, don Juan María Bilbao Ubillos, como director de su tesis. Durante este tiempo de doctorado, además, realizó una estancia de doctorado de 3 meses en la Universidad de Florencia, finalizando el año 2020. Y bueno, actualmente es, hace justo poquito, profesor ya contratado doctor, enhorabuena, en la Universidad de Extremadura. Y bueno, donde continúa contribuyendo pues, a la investigación y a otras muchas labores en nuestra área del derecho constitucional. De hecho, ya durante todos estos años ha tenido ya una importante carrera investigadora, a pesar de su juventud, en revistas importantes, de revista de Derecho Público, revista catalana de Derecho Público, Igualdades, la revista de Derecho Político y la revista española de Derecho Constitucional. Así que la verdad es que un placer tenerte aquí, Alberto. Me alegro mucho de verdad de verte en nuestra tierra. Lo dicho, nos recibiste hace poco en la tuya, ahora te recibimos a ti. Y nada, encantados y deseando escucharte que eres tú con ella. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias al área de Derecho Constitucional por haberme invitado, especialmente al profesor Naranjo y a mis amigos ya, Gaspar y Pablo, aunque Pablo no haya podido acompañarnos hoy por muy buenos motivos, ¿no? Bueno, hoy he venido a hablaros
solo de algunas de las ideas que desarrollé en esa tesis doctoral que mencionaba Gaspar, leída hace como un año y medio en la Universidad de Valladolid. En concreto, voy a hablaros de esas posibilidades y límites que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para incorporar en el mismo la tutela que se ha venido desarrollando de distintos derechos sociales en general, pero del derecho a la vivienda en particular, en distintos sistemas normativos internacionales. Sistemas normativos internacionales, pero incardinados en nuestro propio ordenamiento jurídico. Y es que en los últimos años se han producido importantes desarrollos de estos sistemas de protección de los derechos sociales a nivel internacional, derechos sociales, insisto, en carácter general, y especialmente se han producido importantes desarrollos de protección del derecho a la vivienda en el ámbito internacional, desarrollos que son de bastante relevancia para nuestro país. Así, por ejemplo, en el año 2013 entró en funcionamiento, no sé si lo conoceréis, el mecanismo de comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Esto es un procedimiento instituido por un protocolo facultativo, por otro tratado internacional en el año 2008, que permite a este comité, que es el órgano de garantía del tratado, el órgano de supervisión del tratado, conocer, examinar quejas o comunicaciones presentadas directamente por individuos que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado de alguno de los derechos que el pacto les reconoce. Entre ellos, el derecho a la vivienda, que se reconoce, ya veremos de qué manera, en el artículo 11.1. De esta forma, con la incorporación de este mecanismo de comunicaciones individuales, se van a equiparar, por fin, los dos sistemas de protección de los pactos de Nueva York, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estaba y está en manos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero este no es el único desarrollo importante que se ha producido en materia de protección de los derechos sociales en el ámbito internacional. Uno bastante más reciente, en el año 2022, de menos de 2 años en realidad, ha sido la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea revisada. La Carta Social Europea viene a ser el equivalente, salvando algunas distancias, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en materia de derechos sociales. Digamos que es el tratado que consagra derechos sociales en el ámbito regional del Consejo de Europa. Y además, la ratificación de esta versión revisada de la Carta por parte de España, ya habíamos ratificado en el año 90 y tantos la versión original de la misma, pero esta ratificación de la versión revisada ha venido acompañada por una declaración expresa por parte de España para someterse al mecanismo de reclamaciones colectivas. Otro sistema de control con algunas similitudes con el del Comité de Naciones Unidas, aunque aquí son algunas organizaciones, por ejemplo, patronales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, las que pueden interponer reclamaciones ante este Comité Europeo de Derechos Sociales cuando consideren que un Estado parte de la Carta Social Europea ha vulnerado alguno de los derechos que se reconocen en la misma. Y ahora el derecho a la vivienda, solo en esta versión revisada, ha adquirido carácter de derecho autónomo en el artículo 31 de esta nueva versión, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, hasta el momento el Comité de Naciones Unidas ha aprobado un total de 11 dictámenes contra España y 7 de ellos son en materia de derecho a la vivienda. Mientras que lleva mucho menos tiempo en funcionamiento, por su parte el Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido a trámite 8 reclamaciones colectivas contra España ya, y la primera de ellas es precisamente sobre derecho a la vivienda, sobre la situación habitacional en concreto que se vive en la Cañada Real. Y voy a centrarme casi exclusivamente en el caso del Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, todas las consideraciones que voy a hacer son extensibles al caso del otro comité, pues más que en el contenido material del derecho a la vivienda propiamente dicho, me voy a centrar en fundamentar la génesis de nuevos parámetros de constitucionalidad en materia de derechos sociales y del derecho a la vivienda en particular. En este sentido vais a ver que la ponencia tiene más un carácter más formal que material, más de sistema de fuentes, si queréis, ¿vale? Para analizar el encaje de esos mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que, al menos a mi juicio, la proliferación de estos sistemas de protección impone analizar rigurosamente tanto la naturaleza jurídica de estos organismos como su encaje en nuestro ordenamiento. Y eso es precisamente de lo que me voy a ocupar hoy. Así que vamos con ello.
Lo primero que hay que señalar es que tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como ese protocolo facultativo de 2008 del que os hablaba, por el que se instituye este mecanismo de comunicaciones individuales, son tratados internacionales válidamente celebrados y ratificados por España. Por tanto, según lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución, ambos convenios gozan de una especial fuerza pasiva, ¿no?, frente a las leyes. No pueden ser modificados por las leyes internas. Además, en ningún caso se ha cuestionado que estos dos tratados pudieran contener ninguna estipulación contraria a la Constitución, por lo que no se ha hecho uso de ese mecanismo de revisión al que se refiere el artículo 95. Ahora bien, esa especial fuerza pasiva que confiere a los tratados internacionales el artículo 96 no supone de por sí que estos puedan derogar, modificar o suspender las leyes. Esa fuerza activa, esa capacidad para modificar las leyes internas, se deriva en cambio del artículo 94.1 y además se predica solo de aquellos tratados que han requerido para su ratificación la preceptiva autorización de las Cortes Generales. Pues es en todo caso esta autorización y no el propio tratado el que produce esa alteración en la validez, ya que ni la existencia jurídica del tratado depende del sistema interno, ni la validez de las normas que integran este sistema trae causa del tratado, sino de la propia Constitución. Como es obvio, por razón de su materia, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el protocolo facultativo contaron con esa preceptiva autorización parlamentaria del artículo 94. Sin embargo, esta capacidad derogatoria de los tratados internacionales solo explica la forma en la que estos se relacionan con las leyes internas anteriores a ellos en el tiempo. Claro, cabe preguntarse entonces cómo se articula la relación de estos tratados con las leyes posteriores para saber bien cómo los ubicamos en nuestro sistema de fuentes. Bueno, siguiendo a Requejo Pagés, las relaciones entre las normas internacionales y las leyes posteriores a su incorporación no pueden explicarse a partir del criterio de la validez, porque el sistema nacional solo es competente para conferir al tratado la condición de aplicable en nuestro ordenamiento, pero es el derecho internacional el que determina la forma en que, una vez dotado de tal condición, deben ser aplicadas las normas creadas en un sistema internacional. En consecuencia, y dado que de acuerdo con el derecho internacional, con el sistema propio del derecho internacional, una parte, un Estado parte de un tratado, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, las normas internas de producción internacional, las normas que han sido asumidas por un Estado parte a través de la ratificación de un tratado, gozarán de aplicación preferente sobre las de producción nacional en caso de contradicción entre ambas. Claro que esta solución no implica conferir a los tratados una posición jerárquica superior a la de las leyes. No gozan de primacía jerárquicamente hablando con respecto a las leyes, sino que lo que ocurre es que estos simplemente prevalecen o prevalecerían en caso de conflicto en la aplicación en un caso concreto con respecto a las leyes. Nos movemos aquí en términos de prevalencia y aplicabilidad, no de jerarquía y validez. Por esta fórmula de articulación del sistema de fuentes ha optado la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales del año 2014. El artículo 31 de esta ley establece que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de carácter constitucional. Es verdad que yo comparto aquí la opinión de un sector doctrinal sobre la inadecuación de una ley para determinar el modo en que debe articularse el sistema de fuentes. Bueno, buena lógica jurídica, el legislador del presente no puede condicionar al legislador del futuro, pero lo cierto es que esta es la opción por la que se ha decantado nuestro legislador. Y no solo nuestro legislador, también el Tribunal Constitucional ha optado por esta solución. En su sentencia 140 del año 2018, relativamente reciente, ha venido a afirmar el Tribunal que en aplicación de la prescripción contenida en el artículo 96 de la Constitución, cualquier juez ordinario, leo textualmente, puede desplazar la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional, sin que de tal desplazamiento derive la expulsión de la norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación al caso concreto. Bueno, como veis, esta decisión del tribunal parece zanjar el debate doctrinal que se venía produciendo en torno a la adecuación del llamado control de convencionalidad difuso como mecanismo para articular nuestro sistema de fuentes. Pero yo me pregunto, ¿tiene este mecanismo, el control de convencionalidad difuso, alguna virtualidad
en relación con el pacto que a nosotros nos interesa hoy, con los tratados que a nosotros nos interesan hoy, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea y con las resoluciones en forma de dictamen de los órganos de garantía de estos tratados? Bueno, a mí la posibilidad teórica de efectuar el control de convencionalidad como fórmula de articulación del sistema de fuentes español, que se traduce, acabamos de ver, en ese desplazamiento de la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la disposición contenida en un tratado internacional, cuando un órgano judicial interno constate una contradicción insalvable entre ambas, me parece difícil de refutar. Me parece muy aceptable la lógica que ha desplegado el Tribunal Constitucional en esta sentencia en el año 2018. Pero, aunque su lógica me parezca aceptable, creo también que la argumentación que ha utilizado el tribunal podría haber sido bastante más precisa, bastante más detallada. Perdonad. Aunque concuerdo con la tesis de que es a los jueces ordinarios a quienes les corresponde identificar esas posibles contradicciones entre una disposición internacional integrada en nuestro ordenamiento y una norma con rango de ley, considero también que el principio de seguridad jurídica impone que esto solo pueda hacerse, establecer la prevalencia del tratado sobre una ley interna, cuando concurran unas circunstancias muy precisas. En concreto, ese control de convencionalidad debería evacuarse cuando tal contradicción normativa fuera patente. Y para que esta contradicción normativa sea patente, esa disposición internacional tendrá que tener carácter autoejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Esta disposición internacional tendrá que ser formulada, a mi juicio, para poder practicarse ese control de convencionalidad de forma precisa e incondicional, de tal forma que la misma resulte susceptible de ser aplicada sin necesidad de posteriores desarrollos legislativos o reglamentarios. En caso contrario, la aplicación de esa disposición internacional quedaría a expensas de lo que Triepel denominaba el derecho interno internacionalmente indispensable, ese ulterior desarrollo normativo para poder aplicar, para poder desarrollar con la suficiente concreción esas disposiciones internacionales. Una idea que también viene respaldada por el contenido del artículo 31, en este caso, de la Ley de Tratados, donde se dice que los tratados internacionales serán de aplicación directa a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes. Pues bien, a mí me parece ciertamente complicado no solo que un juez pueda detectar una contradicción entre una norma con rango de ley y la disposición de un carácter internacional que no goce de ese carácter autoejecutivo, sino lo que es más, que pueda desplazar una norma interna con rango de ley en favor de una disposición que ni siquiera resulta aplicable por sí misma, dado su excesivo grado de generalidad en la redacción. Y esto es lo que a mi juicio ocurre precisamente con muchos, no todos, de los derechos que se contemplan en estos tratados internacionales, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la Carta Social Europea. Y es lo que ocurre, a mi juicio en concreto, con el caso del derecho a la vivienda, reconocido en el artículo 11.1 de este pacto. Os leo. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Bueno, yo creo que pese a la utilización en el precepto del término derecho, parece obvio que esta disposición por sí misma, sin ulteriores desarrollos normativos, no atribuye a los particulares ningún derecho subjetivo, inmediatamente accionable ante los tribunales. Y ello por la sencilla razón de que no es posible identificar aquí las facultades que tendría a su disposición el eventual titular del derecho, que podría hacer valer el titular del derecho en sede jurisdiccional. Para tratar de salvar esta objeción del necesario carácter autoejecutivo de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos para practicar ese control de convencionalidad, algunos autores lo que han argumentado es que el mismo podría operarse no ya con base en las disposiciones como tal de los tratados de derechos humanos, sino apoyándose en las resoluciones dictadas por sus órganos de garantía, que son quienes interpretan estos tratados. Para este sector doctrinal, dado que estas normas internacionales suelen contener cláusulas generales que devienen instrumentos vivos, ¿no? Esta expresión nos suena a través de la interpretación de las correspondientes instancias internacionales de control, la prevalencia del parámetro exterior vendría dada no solo por la disposición internacional aisladamente considerada, sino por la disposición internacional y la interpretación que el órgano de garantía ha hecho de la misma. Bueno, yo creo que afirmar esto a la ligera
no se puede hacer. Es necesario examinar para evaluar cabalmente esta posibilidad en relación al menos con la interpretación establecida por el Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas y el del Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales. Lo prioritario será determinar la naturaleza jurídica de este organismo para saber de qué estamos hablando aquí y de sus resoluciones, así como del encaje de estas en nuestro ordenamiento. Así que vamos con ello. Vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica, a mi juicio, de estos órganos de garantía. Yo creo que tanto la de uno como la de otro, como la del resto de órganos de tratados del Sistema Internacional Universal de Naciones Unidas, donde hay 9 tratados de derechos humanos y 9 órganos de garantía, ¿no? El más conocido, el Comité de Derechos Humanos, pero no el único. Tenemos el que nos ocupa aquí hoy, el Comité para la Eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, el Comité para la Eliminación de cualquier forma de discriminación racial, así hasta 9. Todos estos comités tienen características análogas entre sí. Características análogas a la del Comité Europeo de Derechos Humanos, que es el organismo cuya naturaleza jurídica más se ha estudiado. García Enterría atribuía a este Comité de Derechos Humanos la condición de órgano cuasi judicial, de carácter no intergubernamental, sino supranacional, que examina y resuelve determinadas cuestiones concretas, pero sin emitir una decisión judicial o sentencia. Unos órganos, por tanto, que efectúan una labor de índole inequívocamente jurídica, de aplicación del derecho conforme a un procedimiento ordenado jurídicamente, pero que no pueden considerarse tribunales en sentido estricto. Y ello creo yo, al menos por 2 motivos. Para empezar, no creo que sea irrelevante el propio nomen juris que han recibido estos órganos. Quiero decir que cuando los Estados, parte de un convenio internacional, han decidido instituir un organismo jurisdiccional como mecanismo de garantía de un tratado internacional, así lo han hecho. Este es el caso, precisamente, y por supuesto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también de otras jurisdicciones integradas en nuestro ordenamiento jurídico, como la del Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Yo creo, a estos órganos, independientemente de la forma en la que luego se articulen sus relaciones con el Poder Judicial de origen estrictamente interno, a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales, ¿no? Pero en segundo lugar, y más relevante aún a mi juicio, ninguna disposición de los tratados que rigen la actuación de los comités de los que yo he venido a hablaros hoy aquí establece el carácter obligatorio de sus resoluciones. Por el contrario, la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sabemos que sí está consagrada en el propio Convenio de Roma, en su artículo 46. Y lo cierto es que, aunque no faltan en la doctrina internacionalista quienes reconocen el carácter vinculante u obligatorio de estos dictámenes de los comités, la doctrina mayoritaria acepta el carácter no vinculante de los mismos. Bueno, por descontado, si las resoluciones de estos comités no son obligatorias, no son vinculantes, estos tampoco gozan en nuestro ordenamiento de fuerza ejecutoria directa. Pero esto es algo que quería aclarar porque en el año 2018 el Tribunal Supremo, no sé si conocéis el caso, encontró una forma de ejecutar un dictamen precisamente del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Consideró que un dictamen de este comité podía constituir la base para una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero el propio Tribunal Supremo, en su sentencia de 2018, reconoció que la inexistencia de un cauce específico y autónomo para hacer efectivas en el ordenamiento español las recomendaciones de este comité impide exigir autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes. Además, pese a que el Tribunal Supremo consideró, a mi juicio de forma bastante discutible, que los dictámenes de este comité sí gozan en nuestro ordenamiento de ese carácter vinculante u obligatorio, la verdad es que la ejecutoriedad de estas decisiones internacionales no está directamente relacionada con esta cualidad jurídica, ¿no? Prueba de ello es que ni siquiera las resoluciones que son propiamente sentencias de órganos inequívocamente jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido ejecutables en nuestro ordenamiento, aun siendo obligatorias, hasta que el legislador español ha establecido un cauce procedimental al efecto específico, ¿no? Para poder ejecutar estas sentencias. Por este motivo, a mí, la posibilidad de que las decisiones adoptadas por estos comités puedan ser ejecutadas internamente sin que medie una legislación nacional que así lo prevea, me parece difícil de sostener jurídicamente. Además, en una sentencia posterior, después la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61
ha venido a reforzar esta tesis al afirmar que no procede equiparar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los dictámenes de los distintos comités que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos. En definitiva, pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ámbito de Naciones Unidas y el Comité Europeo de Derechos Sociales en el ámbito del Consejo de Europa son órganos competentes para declarar la violación de los derechos reconocidos en sus respectivos tratados, lo cierto es que sus resoluciones en forma de dictamen carecen de fuerza jurídica vinculante. Por ello, a mí me parece complicado que un juez interno pueda inaplicar nada menos que una norma con rango de ley basándose en la contradicción que entre esta y una disposición interna, pero de origen internacional, haya detectado alguno de aquellos comités, alguno de aquellos organismos. Bueno, ¿quiere esto decir entonces que los pronunciamientos de estos comités carecen de toda virtualidad jurídica en nuestro ordenamiento? Pues en mi opinión, no. Y ello porque lo que sí que creo que se deriva de los mismos es una capacidad hermenéutica de primer nivel, un valor interpretativo de sus resoluciones de primer nivel, ¿no? Parece evidente que la función aplicativa de estos tratados internacionales, desempeñada por estos comités en el marco de sus respectivos procedimientos, solo puede llevarse a cabo a través de una labor interpretativa de sus disposiciones. Una interpretación que cristaliza luego en esas resoluciones, en esos dictámenes emitidos por estos órganos de expertos y que, en mi opinión, ha de ser considerada la más autorizada al respecto. Sin embargo, ya adelanto que esta postura no ha sido plenamente compartida por el Tribunal Constitucional. En el año 2006, en la sentencia 116, declaraba que el Comité de Derechos Humanos no tiene facultades jurisdiccionales y sus dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica, dice el Tribunal, del pacto, dado que en ningún momento ni el pacto ni el protocolo facultativo le otorgan tal competencia. Pero me pregunto yo, si estos órganos carecen de competencia para interpretar de forma fehaciente, interpretación auténtica, dice el Tribunal Constitucional, el contenido de los tratados que supervisan, yo me pregunto, ¿quién tiene entonces esta facultad para interpretar estas disposiciones, ¿no? Y es que es obvio que para poder declarar que una determinada actuación estatal ha vulnerado un derecho o alguno de los derechos contemplados en estos pactos, el comité, repito, tiene necesariamente que interpretar estas disposiciones, ¿no? Es cierto, sin embargo, que pese a no reconocer ese carácter auténtico, o mejor dicho, autorizado, el Tribunal Constitucional sí afirma en esa misma sentencia del año 2006, la 116, que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos gozan de un importante valor hermenéutico en nuestro ordenamiento. En palabras del Tribunal, y perdonad lo extenso de la cita, el que los dictámenes del Comité no sean resoluciones judiciales, no tengan fuerza ejecutoria directa, y no resulte posible su equiparación con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no implica que carezcan de todo efecto interno en la medida en que declaran la infracción de un derecho reconocido en el pacto y que, de conformidad con la Constitución, el pacto no solo forma parte de nuestro derecho interno conforme al artículo 96.1, sino que además las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, ya sabemos todos, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución. Interpretación, dice el Tribunal, que no puede prescindir de la que a su vez lleven a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales. Una consideración que, aunque a mi juicio no era necesario, dada la misma naturaleza jurídica que tienen estos organismos, luego el Tribunal ha extendido en una sentencia del año 2018 expresamente a las resoluciones del Comité de Derechos Sociales también. Ahora bien, me pregunto yo, ¿qué ocurre con los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de derechos humanos que, como los que nos ocupan hoy aquí, no tienen su equivalente constitucional como derechos fundamentales, sino como principios rectores del capítulo 3? ¿Debería extenderse también a ellos el canon interpretativo del artículo 10.2? Bueno, una interpretación literal de este precepto constitucional limitaría su aplicación a los derechos fundamentales del capítulo 2, del título 1. Y esta es la opción, no voy a engañaros, por la que se ha decantado un sector mayoritario de la doctrina, ¿no? Sin embargo, en contra de esta postura también se han esgrimido razones que a mi juicio son de peso, apostando por la extensión de este canon interpretativo del artículo 10.2 también a los principios rectores del capítulo 3 del título 1. Este es el caso de Alejandro Saiz Arnaiz, de una monografía sobre el artículo 10.2 de la Constitución,
Y este autor recurre al argumento de la ubicación de este artículo dentro del título primero, pero antes de que comience la división en capítulos del mismo, para justificar esa extensión del mismo a todos los contenidos, a todos los derechos del capítulo tercero. En opinión de Said Harnaik, si el constituyente hubiera deseado excluir determinados derechos de la vinculación al canon interpretativo representado por la Declaración Universal y los acuerdos internacionales en la materia, podía haberlo hecho sin ninguna dificultad. Del mismo modo que los derechos del título primero son tratados de manera diferente en punto a otros aspectos de su régimen jurídico en el artículo 53, bien podía el constituyente haber hecho una diferenciación sobre el alcance del artículo 10.2. Pero, en opinión de Said Harnaik, lo que ocurre es más bien lo contrario. El de los debates constituyentes extrae la idea de que el constituyente quiso extender ese mandato hermenéutico, ¿de acuerdo? Pese a la disposición literal del 10.2, que habla de derechos fundamentales y libertades públicas, a todos los derechos del título primero, también los que han sido configurados como principios rectores de la política social y económica. Bueno, este es el argumento de Said Harnaik, pero yo al mismo añado algunos otros. Por ejemplo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama sin distinción tanto derechos de los que nosotros consideramos civiles y políticos como derechos sociales. Y nuestro constituyente, aun habiendo configurado unos como derechos fundamentales y otros como principios rectores, ha querido hacer una referencia in toto global a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, yo creo que tanto una interpretación evolutiva del propio artículo 10.2, a la luz de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, como una interpretación sistemática de este precepto en conjunción con la cláusula del Estado social, aconsejan, a mi juicio, la extensión de este mandato hermenéutico también sobre los derechos configurados como principios rectores de la política social y económica. En este sentido, se pronuncia un voto particular a la sentencia 32/2019 al afirmar precisamente en materia de derecho a la vivienda que no existe una exclusión explícita referida a los principios rectores en relación con el mandato contenido en el artículo 10.2, haciendo un llamamiento para tomar en consideración por esta vía precisamente los dictámenes del Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas. Bueno, en cuanto a los contenidos que el juez ordinario o el juez constitucional podría extraer de los principios rectores haciendo uso de este cauce interpretativo, en mi opinión, habrían de ser solo obligaciones de índole negativa para el Estado, sin que en ningún caso pueda transmutarse la naturaleza de estos principios rectores en derechos subjetivos de prestación sin la intermediación del legislador, pues no puede perderse de vista, como decía Jiménez Campo, la Constitución limita, pero no sustituye la decisión política, ¿no? De esta forma que yo os propongo hoy aquí, el carácter normativo de las disposiciones contenidas en el capítulo tercero, al ir concretándose conforme a los estándares internacionales, pues podría hacerse más reconocible, permitiendo efectuar un control de constitucionalidad más estricto, más certero de las normas internas. Como es obvio, esta idea se apoya en una concepción que atribuye a los principios rectores una eficacia normativa plena, ¿vale? Que va más allá de la función exclusivamente interpretativa que es propia de los valores. Y es que al fin y al cabo el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores sabemos que deben informar la legislación positiva, pero también la práctica judicial, incluida, por supuesto, la del propio Tribunal Constitucional. Claro que soy consciente de que una propuesta como esta limita en cierta medida las posibilidades de configuración normativa del legislador. Sin embargo, creo que conviene aquí recordar que ha sido el propio legislador el que voluntariamente ha decidido vincularse a estos tratados internacionales y someterse a las decisiones de sus órganos de garantía. Y efectivamente, estos tratados son instrumentos vivos que se van adaptando a los nuevos tiempos a través de su interpretación, ¿no? Una interpretación que, por cierto, de la que, por cierto, siempre nos podemos desvincular denunciando el tratado si no estamos de acuerdo con la misma, ¿no? Permitidme solo, para finalizar ya, un ejemplo de cómo podría operar la extensión de este mandato interpretativo del artículo 10.2 sobre los principios rectores y en concreto sobre el caso del derecho a la vivienda, que es el que yo he utilizado en la tesis como hilo conductor de la misma para analizar estos mecanismos. En un dictamen de octubre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas declaró que España había vulnerado el derecho a la vivienda de una familia, de una mujer con 5 hijos, por los siguientes motivos. Esta mujer, sus hijos habían sido desalojados de una vivienda que ocupaban ilegalmente en Carabanchel en 2018.
El inmueble era propiedad de una entidad financiera, ¿no? Era un piso vacío de una entidad financiera y esta mujer fue condenada por un delito leve de usurpación. Pero el juzgado de lo penal de Madrid, que conoció el caso, aplicó la eximente incompleta al estado de necesidad, ya que la familia, los únicos ingresos de la familia consistían en una renta mínima de inserción que no llegaba a los 800 euros. Bueno, esta mujer había intentado reiteradamente solicitar vivienda social en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el decreto por el que se regula la solicitud de vivienda social en esta comunidad impide que se pueda llegar a ser siquiera solicitante si alguien está ocupando ilegalmente, sin título legítimo para ello, una vivienda, ¿no? Bueno, a juicio del Comité de Naciones Unidas, esta disposición vulneró el derecho de esta familia a la vivienda al situarles en un impasse, pues su aplicación automática, sin tener en cuenta el estado de necesidad en el que se encontraban, les obligaba a vivir temporalmente en la indigencia para poder solicitar una vivienda social. Pues bien, yo creo que la aplicación de esta disposición reglamentaria, por cierto, en este caso, que de acuerdo con la interpretación del comité vulnera el derecho a la vivienda por excluir automáticamente, esto es importante, de las listas de solicitantes de vivienda social a quien esté ocupando ilegalmente una vivienda sin tener en cuenta su estado de necesidad, tendría que ser declarada contraria, podría ser considerada contraria al contenido del artículo 47, interpretado conforme al artículo 10.2 o vía artículo 10.2 conforme a lo establecido por el comité. Así que nada, con este ejemplo termino yo aquí mi intervención y ya me quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que queráis. Espero que haya sido de vuestro interés la intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por la ponencia. Así que, lo dicho, una vez finalizada esta, abrimos un turno, un tiempo para intervenciones de todo aquel que quiera realizar preguntas o comentarios al hilo de la ponencia. Nadie. ¿Quién sería mejor? De Carlos. Enhorabuena, Alberto. Muchísimas Gracias, gracias por estar aquí, por tu ponencia. Es un tema que yo desconozco absolutamente, entonces tú eres el experto. Únicamente me ha despertado curiosidad esa ley de tratado del año 2015, ¿no? Sí, 2014. del año 2014, si no me equivoco. No sé, que ha sido crítico, yo creo, ¿no? Con ella en algunos aspectos. Y me gustaría, si nos pudiesen, iba tomando nota, y si nos pudiese destacar ahora de un negocio y un poco repetir, pero ¿por qué tú consideras que esa ley de tratado, no sé si lo he entendido bien? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que establece la ley de tratados sobre cómo se tiene que articular el sistema de fuentes, ¿no? Y la posibilidad que habrá de efectuar el control difuso de convencionalidad. Totalmente de acuerdo con la ley, pero me parece criticable que sea el legislador quien determine al legislador del futuro, porque una de las características de las decisiones legislativas en democracia, ¿no?, es la reversibilidad, es la posible reversibilidad, ¿no?, de esta decisión. Pero bueno, no me parecía la mejor sede, pero estoy totalmente de acuerdo con la forma de articulación del sistema de fuentes que propone. Siguiente intervención, si no participo yo. Voy buscando bien total. Bueno, enhorabuena, lo primero, enhorabuena, Alberto, por la intervención. La verdad es que me ha resultado un tema muy interesante. La verdad es que desconocía un poco toda esta controversia en torno a estos comités internacionales. Yo te voy a preguntar un poco más por el derecho a la vivienda, que al final ha sido un poco la controversia o el derecho que te ha servido, como dices, de hilo conductor un poco en toda tu investigación. Y la verdad es que, bueno, el derecho a la vivienda, digamos que es el gran perjudicado, ¿no? En los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses, en los últimos años en nuestro país, y concretamente especialmente en ciertas ciudades, ¿no? Como por ejemplo en Málaga o como puede ser en Madrid o en Barcelona.
Te pregunto por esto último, que ha salido hace apenas un mes, esto de que yo creo que salió por el gobierno catalán, esto que se denominaba zonas altamente tensionadas, ¿no? O algo así, en el que se establecía un límite para los contratos de alquiler. No sé si en Barcelona era para toda la zona del Eixample, me parece, del Ensanche, ¿no? De Barcelona, una zona muy amplia. Y, digamos, limitando al final completamente, poniendo unos límites tanto por mínimo y máximo para los contratos de alquiler. No sé si incluso esto se ha llegado a plantear ya en Madrid o también se ha llegado a aplicar en Madrid. O me parece que se ha ido planteando, se ha planteado al menos, no se ha planteado nada. Pero no sé si puede ser el futuro. No sé qué efectos se van a producir en Barcelona a raíz de esto. Tampoco no conozco demasiado la normativa al respecto, pero no sé si es un poco el futuro que nos espera esto de ir declarando zonas altamente tensionadas para un poco permitir este acceso a la vivienda. No sé qué futuro tiene, si es la solución, si no, qué otras controversias jurídicas puede acarrear esto, o qué efectos económicos. Bueno, económicos ya estamos saliendo un poco de nuestra disciplina, pero no sé, es lo que nos queda en este tipo de ciudades. Bueno, a ver, para desmontar un poco cosas de las que aparecen en la prensa, pero que luego no se analizan ahí con el detalle que merecen, ¿no? Este mecanismo de limitar los precios de los alquileres es una posibilidad que ha puesto encima de la mesa la ley de vivienda, que se aprobó en marzo del año pasado, si no estoy equivocado, y es una herramienta que el legislador estatal pone en manos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia en materia de vivienda. Para ello, para poder utilizarla, tienen que declarar estas zonas especialmente tensionadas conforme a una serie de parámetros que se contemplan en la ley, ¿no? Pues son parámetros que tienen que ver con la renta media de esas zonas, ¿no? La renta de la vivienda, los ingresos de las familias, de accionarias y demás. Y no permite que se topen radicalmente tampoco los precios de los alquileres, sino que solo puedan subir dentro de unas determinadas horquillas, ¿no? Mi opinión sobre esto ya sería una opinión política, puramente, ¿no? Que me parece que el legislador utilice estos, bueno, que ponga a disposición este mecanismo, quien quiera utilizarlo me parece bien. Luego las comunidades no están obligadas a hacerlo, esto ya queda a su disposición, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será malo? No lo sé, es una cuestión de política económica. Lo que sí creo desde el punto de vista jurídico es que el legislador podía hacer, tenía base para hacerlo y limitar de esta manera, en mi opinión, claro, el derecho de propiedad de los titulares de estas viviendas es una limitación proporcionada que permite perfectamente la función social que se le puede atribuir a la vivienda. ¿Será discutible políticamente? ¿Nos puede gustar más a unos u a otros? Sí, pero yo creo que la decisión era jurídicamente posible. ¿Cuáles van a ser sus efectos económicos? Si es la decisión aceptada ya, a mí eso se me escapa, la verdad. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias. Brillante. Ah, Digamos, algunos comentarios. Yo soy de Argentina, estoy haciendo mi estancia doctorado aquí en la Universidad de Málaga, y hay algunas cuestiones. Yo en Argentina trabajo en el Poder Judicial y ha habido diferentes pronunciamientos con relación a la tensión esta que originariamente planteaste en oportunidad del comienzo de tu ponencia, que tiene que ver, por supuesto, con los derechos que se encuentran en el juego. Digamos, nosotros no hemos tenido planteos digamos, a la altura de la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos o los tratados que de alguna manera involucran, digamos, toda la cuestión de la vivienda, al menos, digamos, el conocimiento, pero sí, digamos, estos planteos se han resuelto, sobre todo a la luz de la interpretación que el juez o el tribunal ha efectuado en el caso concreto, con el problema del agravamiento de grados de indeterminación absoluta que tienen estos derechos y garantías constitucionales. Entonces, mayoritariamente, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, de donde yo soy, ha dicho de que en estos casos, o en situaciones similares a las que has planteado, el garante de la tutela del derecho de la vivienda nunca debe recaer en cabeza de un particular
o de un organismo, sea persona física o persona jurídica. Por tanto, es el Estado el garante, digamos, de ese derecho. Entonces, en algunos juicios que se han planteado de desalojo, o bueno, en ejecuciones hipotecarias también, lo que ha hecho el tribunal es hacer una suerte de citación o de convocatoria a la Oficina de Derechos Humanos y en la oportunidad de dictar la sentencia, hacer una resolución exhortativa al órgano estatal competente para que se encargue puntualmente de la situación que fue tratada en el expediente, por ejemplo. Digamos, así se viene resolviendo este problema de la tensión que hay entre, al menos en líneas generales, entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, en los casos de desalojo o en los casos de las ejecuciones hipotecarias. Así que, bueno, simplemente hacer esa referencia porque tu exposición a mí me permite también ir un poco más allá con relación a estas cuestiones que también se plantean en mi lugar, digamos. Claro, claro. Por eso yo os mencionaba antes, bueno, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que el control de convencionalidad es un expediente que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego en realidad hay tantos controles de convencionalidad como países, ¿no? Porque cada uno lo evacúa de la forma que estima más conveniente. Sé que en algunos países latinoamericanos, pero no sé si es el caso de Argentina, creo que sí, los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional. Claro, sí. Esa es la principal diferencia. Claro, entonces ahí no es necesario realizar este control de convencionalidad. Pero bueno, al margen de eso, el caso que me planteas engarza bien, yo creo, con esta idea que os mencionaba yo antes de que cuáles son los contenidos que se pueden introducir en los derechos sociales, en los principios rectores en nuestro caso, ¿vale? Del capítulo 3, por esta vía del artículo 10. Si yo os decía, en el juicio solo podrían incorporarse obligaciones negativas del Estado, ¿no? Esas obligaciones que tienen que ver con respetar, proteger, no obligaciones positivas de prestación. Tiene que ser, en mi opinión, claro, el legislador quien configure en última instancia un derecho subjetivo de acceso a una vivienda, cosa que, por cierto, ha ocurrido en el País Vasco, en Navarra, en Baleares y en Valencia. Ya existe a día de hoy un derecho subjetivo de acceso a la vivienda. Uno, siempre que cumpla unas determinadas condiciones de ingresos, de renta, de personas dependientes a cargo y demás, puede acceder a una vivienda. Ya tiene garantizada una vivienda o, en muchos casos, una renta sustitutoria a esta vivienda, porque luego, claro, la realidad no se moldea según nuestros deseos, ¿no? Y no siempre hay suficiente vivienda pública para todos los solicitores. Pero precisamente una de esas obligaciones negativas que yo creo que sí se pueden incorporar en nuestros principios rectores en el derecho a la vivienda del artículo 47 es, y esto lo desarrolló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ningún comité, después ellos lo han adoptado desde el año 2008 hasta ahora, hay una doctrina muy consolidada que tiene que ver con los desalojos forzosos, ya sea por ejecución hipotecaria, por impago del alquiler, por el motivo que sea, ¿no? Y la forma en la que deben practicarse esos desalojos forzosos. ¿Supone imponer obligaciones a los propietarios de viviendas? Sí, pero bueno, el derecho de propiedad lo limitamos continuamente, no solo el de la vivienda. De hecho, diría yo, la vivienda con más motivo. La vivienda es un bien especialmente relevante, si no, no aparecería en el artículo 47 de la Constitución. Las viviendas no son, qué sé yo, garajes o trasteros, ¿no? Y quien quiera invertir en materia de vivienda pues tendrá todo el derecho a hacerlo, pero tendrá que ser consciente del tipo de bien, ¿no? Y de la función social del bien en el que está invirtiendo. ¿En qué consiste esa doctrina que ha ido depurando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que después se ha incorporado así en la Ley de Vivienda del año 2023? En que cuando se produzca un lanzamiento, cuando se ordene judicialmente un lanzamiento por el motivo que sea, el juez que lo haga esté obligado a realizar un juicio de proporcionalidad de la medida, cuya consecuencia no puede ser nunca una permanencia sine die de quienes ocupan la vivienda allí para siempre, pero sí la concesión de un plazo de tiempo que depende de que el titular de la vivienda sea persona física o jurídica, de la situación personal en la que se encuentre, o sea, también una serie de parámetros de renta de personas dependientes y demás, para paralizar el desalojo temporalmente, siempre temporalmente, que sé yo, si hay hijos menores a cargo, por ejemplo, hasta que termine el curso escolar. Esto es una medida que ya se aprueba bastante habitual, ¿no? ¿Y qué se hace durante ese tiempo? El juzgado pone en conocimiento de los servicios sociales, está obligado ahora por ley, por la ley de vivienda a hacerlo, pone en conocimiento de los servicios sociales la situación de estas personas
y son los servicios sociales quienes, en la medida de lo posible, claro, aquí volvemos a chocarnos con la realidad, ¿no? Y las disponibilidades presupuestarias y de vivienda pública que tenga, quien trata de buscar una solución a esa familia antes de que se produzca el desalojo. Entonces, bueno, ha habido mucho avance legislativo en los últimos años a nivel autonómico y ahora por fin a nivel estatal también, para tratar de articular mejor las relaciones entre tribunales y servicios sociales cuando se van a producir estos desalojos, y esto es una incorporación directa a esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contando un poco, bueno, felicidades Alberto, Gracias, Oliver. que yo creo que, vamos, que todo el mundo hemos disfrutado mucho, se han hecho por eso. En conexión con estas cosas, te quería lanzar algunas cuestiones. Pero primero, sobre lo último que se ha preguntado, de poner, digamos, la carga de las políticas de vivienda en un sector de la sociedad y no hacerlo de una manera, digamos, que racional, como podría ser, por ejemplo, pondría impuestos con los parámetros que tiene la posibilidad de legislar efectivamente. La ley, por ejemplo, hubo lo siguiente, la ley de arquitectura urbana del año 64, y la política franquista de vivienda, digamos que de vivienda social, pues se orientó, para mi juicio muy infantilmente, eso fue la consecuencia. Bueno, es decir, se orientó, a mi juicio, muy nefastamente en cebarse con aquellas personas que tenían, aunque fuera una vivienda privada, claro, porque impedía, digamos, obligaba a una prórroga sine die, que de hecho luego ya en el año 85 se matizó y hasta el año 93 no terminaron esos contratos que básicamente lo que permitían a muchas familias vivir, pero a cambio no de una inversión estatal, sino de las personas a las que le hubiese tocado estar en esa situación contractual. Yo pienso, y me llama la atención, que lo que habría que hacer es legislar impositivamente y empezando por regular la vivienda vacía. Es decir, no creo, te lo planteo a ti para ver qué piensas, qué objeciones constitucionales podría haber, que las cuestiones políticas, es decir, el deseo de hacerlo o no, es otra cuestión, pero la cuestión técnica existe alguna limitación en ese sentido, porque no existe, evidentemente, no se ha legislado en ese sentido, que podría, entiendo yo, regularse un impuesto a las viviendas vacías. Eso además tiene una justificación, entiendo yo. Una vivienda vacía ocasiona muchos costes a los propios vecinos que tienen que convivir en un edificio con mucha vivienda vacía. Eso es un problema grave para los vecinos que sí viven allí, porque las ocupaciones ilegales en muchos casos no tienen ningún problema y en otros sí. Y eso implica costes de convivencia y económicos. Con lo cual, evidentemente, creo que existe una motivación, una razón para poder gravar esa vivienda vacía que luego van a suponer un coste social y económico a la comunidad y al Estado. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora, yo por ejemplo conozco en los años 90 hay una ley en el País Vasco a ese respecto, que lo hacían al revés. Es decir, no podían gravar la vivienda vacía porque no había ningún impuesto con esas características. Sin embargo, lo que hacían, y no sé si en el País Vasco y en otros sitios, lo que hacían era que ponían un impuesto de bienes inmuebles muy alto y lo bonificaban si estaba ocupada la vivienda. Era como darle la vuelta al asunto. Claro, ahí habría que ver, claro, si se ocupa de la vivienda y qué pasa con la segunda vivienda, ¿no? Claro. Porque cualquier persona podría decir de acuerdo, pero entonces permítaseme que también se me sancione una segunda vivienda, y ya no sé si una tercera, pero no sé. Lo dejo ahí, o sea, porque para mí es mucho más efectivo, creo, que el declarar las zonas tensionadas y tal, porque tenemos constancia perfectamente de que existen esas viviendas vacías que sí, entiendo, si se incorporaran al mercado, parece, aquí ya yo no soy economista, pero da la sensación de que eso implicaría
una reducción de los precios del mercado. Por lo cual, me parece una medida fácil y que se podría llevar a cabo. Pero, y ahí se me escapa, por eso te pregunto a ti, porque tú lo habrás estudiado, lo habrás pensado, ¿qué tipo de impedimento constitucional podría haber para legislar, ya sea vía impuestos o ya sea vía en los ayuntamientos, poner el IBI muy alto y luego bonificarlo? Pues mira, en este caso la respuesta es más o menos sencilla porque lo que planteas ha ocurrido. Ha ocurrido y está bastante generalizado ahora. Una de las cosas de las que me ocupaba en la tesis también era la tutela de la vivienda. Yo iba desde esta parte universal de Naciones Unidas, ¿no?, hasta el final las comunidades autónomas. Ya. Y todas estas leyes de viviendas que se han ido aprobando, creo que la primera fue en Andalucía precisamente, que luego se declaró inconstitucional porque se hizo por decreto ley aquello, ¿no?, y estaba regulando el derecho de propiedad, ¿no?, aquello se declaró inconstitucional. Luego se ha incorporado una ley propiamente dicha y se ha extendido por muchísimas comunidades autónomas. Cataluña fue la siguiente, País Vasco y más. Ahora son mayoría, probablemente, sí son mayoría sin duda las comunidades autónomas que tienen impuestos directamente a las viviendas vacías. Estos impedimentos que tú me preguntas ya los ha dejado el Tribunal Constitucional, ¿no? Muchas de estas leyes, muchos de estos apartados, no solo el de los impuestos, bueno, que sí que ahora, porque ahora me preguntas, fueron impugnados, ¿no?, por posible vulneración del derecho de propiedad. Normalmente de las entidades bancarias, que eran quienes más tenían esto de propiedad, y el Tribunal Constitucional los dio por buenos, entendiendo que el legislador autonómico, en tanto que competente en materia de vivienda, tenía también capacidad para determinar la función social de las viviendas citas en su comunidad y que, por tanto, podía gravar impositivamente la no ocupación efectiva de esas viviendas. Entonces, esos impuestos existen. De hecho, yo estoy en un proyecto de investigación en la Universidad de Girona con fiscalistas para analizar un poco cómo funcionan esos impuestos sobre las viviendas vacías, y de lo que nos hemos ido dando cuenta es de que hay demasiadas trampas con ellos. Porque las entidades financieras bueno, para empezar, estos impuestos no están, en mi opinión, técnicamente mal diseñados. Suelen gravarse viviendas vacías de propietarios de manera diferenciada, si son personas físicas o personas jurídicas. Y además se suelen gravar las viviendas vacías de quien tiene 10 o más viviendas. Entonces, bueno, por supuesto se respeta la segunda, la tercera y a veces incluso más allá, ¿no? 10 me parece, a mí al menos, que no, una cifra bastante razonable. Que hacen muchas entidades financieras, que hacen muchas empresas que tienen mucha vivienda vacía en sus balances, crear sociedades y pasárselo. Porque, claro, las leyes suelen especificar un tiempo que la vivienda ya está inhabitada, sin ocupar, durante los 2 últimos años, ¿no? Para que no se dé esta circunstancia en manos del mismo tenedor, digamos, ¿no? Estos son los grandes tenedores de los que antes escuchamos hablar. Se pasan las viviendas, perdón, de unas sociedades a otras antes de que cumplan esos plazos. Entonces, la eficacia de estos impuestos, que no es nula, que funcionan, que existen, porque hay impuestos, hay multas. Antes de que se llegue a los impuestos y a las multas, hay medidas de fomento para bonificaciones fiscales, vaya, para sacar las viviendas vacías al mercado del alquiler. Hay un poquito de trampa con eso, pero estas medidas existen y funcionan y están en funcionamiento en la mayor parte de las comunidades autónomas, y el Tribunal Constitucional ya ha dicho en varias ocasiones que no hay ningún problema en gravar estas viviendas vacías, que es una limitación del derecho de propiedad de estos bienes perfectamente legítimo, ¿no? Si está hecho por ley, ¿vale? Seguir descubriendo América. Entonces el problema sería distinguir personas jurídicas y personas físicas, y a las personas jurídicas no poner el mismo libro. Con una sola vivienda vacía hay que grabarla, obviamente. Sí, pues luego cada ley tiene sus particularidades, claro, pues copias unas a otras, pero sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Luego ya la situación de política es muy complicada, porque muchas de esas viviendas vacías. Yo empecé con este tema de tesis por lo que estaba ocurriendo durante la crisis, ¿no? La cantidad de desahucios, y me quemaba mucho, ¿no? Ver ahí el artículo 46 y decir, esto no sirve para nada, esto está mojado, llegábamos a tener de 300.000 desahucios al año, ¿no? Estoy hablando datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo cierto es que pocos años después de la crisis las comunidades autónomas empezaron a legislar, pero la situación es muy complicada. Pero luego se creó la Sareb, este banco malo, ¿no?, del que hemos podido hablar también alguna vez, y también muchas de las viviendas vacías han pasado al balance de la Sareb, ya no son de los bancos, entonces quedan muchas en manos de los bancos, pero ya no tantas, ¿no? Ellos hacen trampas y se las pasan unos a otros y demás. Entonces, bueno, estas medidas
Yo creo que son positivas, tienen cierto grado de eficacia, no digo que no sirvan para nada, ¿no? Habría que distinguir más entre personas físicas y personas jurídicas. Se las suele equiparar. Lo normal es el límite de las 10 viviendas para casi todo, ¿no? Para casi todo. Y luego ya da igual si la persona es física o es jurídica. Yo también estoy de acuerdo en que una persona jurídica podría poner una o dos viviendas, ¿no? Y ya es suficiente. Pero bueno, lo cierto es que no es así en la mayor parte de cosas. Ya es una decisión de política legislativa. Además, ya termino. No, Yo desde mi total desconocimiento, porque me han dicho cosas que os tendría que escribir y ya no ocurre, pero desde mi total desconocimiento entiendo además que las viviendas se van pasando de empresas a otras sin pagar en realidad transmisión. seguro, sí. Con lo cual, peor todavía. Suelen ser empresas además del mismo grupo. Por eso digo. Incluso a veces sociedades constituidas al efecto de solo pasarte las viviendas. Y no, Pues, por ejemplo, pues, para constituir la nueva sociedad, la constituyo con este capital que es la vivienda. Y pago lo mínimo y no estoy pagando unas transmisiones del 8%. Y pago bastante menos que los impuestos que tendría que pagar por tener la vivienda vacía. Por lo tanto, con más razón, es que no... Es difícil, ¿eh? Siento utilizar esta expresión tan de barra de Madrid, pero es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Enseguida, luego es muy difícil afinar, ¿no? Pues aquí en este caso lo tengo claro. Jurídicas, cero. No entiendo por qué habría que darle ningún margen. Y física, a mi juicio, bien. No sé. Son bastantes, ¿eh? Me parece con 10 puede hacer un buen negocio. Yo me he encontrado mucha gente que le parece una barbaridad que se establezcan impuestos a propietarios por el mero hecho de ser personas físicas. Bueno, que son 10 viviendas, ¿no? Es un patrimonio muy considerable. Y son viviendas, insisto, que no son garajes, que no son trastes. Es decir, tienen una función social clara y no las sacas al mercado. Lo siento, pero haber invertido en otra cosa, ¿no? Haber invertido en otra cosa es perfectamente legítimo, a mi juicio, al menos legítimo. Otra cosa es que políticamente nos parezca bien o mal establecer todas estas restricciones al derecho de propiedad sobre una vivienda. Y han puesto qué tipo de persona física tiene más de 10 viviendas sin alquilar. Pero hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Yo recuerdo haber leído, pero hace como 3 semanas, que en Madrid había por lo menos 200 propietarios individuales, personas físicas, con más de 200 viviendas cada uno. Pero sin alquilar. Claro, pero si dentro de esas 200 tampoco será tan raro tener 10 sin alquilar, ¿no? O sea, que no son nuestras circunstancias, serán las del 0,01% de la población, pero existen. Será. Bueno. En primer lugar, muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta sobre qué opinas técnicamente de que se hayan vendido viviendas a fondos buitres construidas con dinero público. Ya está la pregunta, ¿no? Es que es muy sencilla. La respuesta es difícil que sea técnica, me parece una vergüenza. No sé si esa es una respuesta técnica. Uno de los dictámenes por los que el Comité de Naciones Unidas consideraba que claro, estas obligaciones en materia de derechos sociales suelen ser progresivas, ¿no? No se suele exigir a los estados que cumplan garantizando automáticamente el derecho a la vivienda de todas las personas que no tengan acceso a ella por los propios medios, sino que lo que se exige a los estados son normalmente planes que vayan haciendo cosas. Claro, un dato que el comité ha tomado en cuenta en varias ocasiones para decir que el Estado no está haciendo lo suficiente es que una comunidad como la de Madrid, que por cierto, de los 7 casos que os decía yo en materia de vivienda, los 7 son de la Comunidad de Madrid, se hace lo suficiente, si habéis vendido, no recuerdo el número exacto, lo tenía por ahí en la tesis, del orden de 2.000 viviendas públicas, ¿no? A fondos buitre, podemos llamar por su nombre, a BlackRock Capital y a otros fondos de inversión al efecto, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso ya está prohibido, ¿cierto? Ahora ya está prohibido, porque a partir de ahora, con la nueva ley de vivienda, otra de las muchas cosas que cambian es el plazo a partir del cual eran 30 años. La vivienda social se podía vender, ¿no? Se descalificaba el carácter de vivienda social y ya se podía comerciar con ella libremente. Ahora ya, las viviendas sociales van a ser viviendas sociales sin medir, lo cual quiere decir que se pueden transmitir, sí, pero siempre a personas solicitantes de vivienda social y que cumplan las condiciones para acceder a las mismas. Entonces, bueno, este problema parece que se ha atajado. Pero vamos, yo, así a lo bruto, me parece que aquello tuvo que haber suscitado hasta responsabilidades penales. ¿Vale? Es con dinero público. Claro. Y sobre todo, familias que envían con un alquiler según sus posibilidades de renta. Claro.
y al final se quedaban en la calle. Sí. Y ha habido Para mí se vulneraban derechos fundamentales. decenas de miles de casos. Esta protección frente a los desalojos forzosos de la que yo os hablaba antes, que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no hay derecho a la vivienda. La ha encajado, es una facultad nueva que el derecho a que examinen la proporcionalidad de mi desalojo forzoso ahora es parte del derecho al respeto del domicilio, del artículo 8, y efectivamente, en mi opinión también, esto por la vía del 10.2 lo podríamos incorporar en el derecho al respeto de la inviolabilidad del domicilio. No es esa la imagen clásica que tenemos de la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Como un área en el que desarrollar nuestra vida privada frente a injerencias externas, pero bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lo ha hecho y lo hace desde el año 2008 de forma reiterada, ¿no? Entonces, bueno, si no incluimos estas facultades en la vía del artículo 47, porque esto es un principio rector hasta que no lo desarrolle el legislador, ya lo ha hecho, ahora en la ley de vivienda ya lo ha hecho, en el 18.2 lo podíamos ir incluyendo. Lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y también se incluyen derechos humanos en general y fundamentales en particular. O sea que yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Ahora sí que surge el debate. Gracias. Gracias. Y a propósito de esto, te quería preguntar ¿cuál crees que puede ser el tratamiento futuro que otorgue el Tribunal Constitucional al derecho a la vivienda? ¿Cuáles son esas facetas o esas vertientes, como ha hecho ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como está haciendo, que debe incorporar nuestro Tribunal Constitucional a la hora de tributar el artículo 27? Bueno, yo creo que siempre lo mejor, antes del propio Tribunal Constitucional, que sea el legislador quien incorpore las facultades, ¿no? Y así no hay que ir extrayéndolas todas, forzando los preceptos. Y ya lo ha hecho el legislador. Es verdad que hace muy poquito, marzo de 2023, pero casi todos los desarrollos internacionales en materia de protección del derecho a la vivienda ya los ha incorporado en esta ley, no recuerdo ahora el número, de marzo de 2023. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional lo que yo creo que tiene que hacer, ahora que la ley está recurrida, ya ha admitido a trámite el recurso de constitucionalidad del Gobierno vasco de hace también muy poquito, de 3 semanas ha sido la admisión a trámite. Lo que tiene que hacer el Tribunal, en mi opinión, a este respecto, es dar por buena la norma. Es decir, declarar la constitucionalidad de estas facultades que el legislador estatal ha incorporado, ha modificado la ley de enjuiciamiento civil, la disposición adicional quinta, si no recuerdo mal, de la ley de vivienda, para incorporar este juicio de proporcionalidad frente a los desalojos forzosos y establecer los ítems, digamos, que los jueces tienen que valorar a la hora de desalojar o no una familia y, sobre todo, cómo hacer. No es tanto que se pueda echar o no a la gente que no paga el alquiler, echar o no a la gente que no paga la hipoteca, sino cómo hacer, en qué condiciones. ¿No? También los derechos humanos se protegen a través de procedimientos, ¿no? De procedimientos que importa tanto la forma como el contenido, ¿no? Entonces, ya me parece que es un paso importante que no echemos a la gente de sus casas sin tener para nada en cuenta la situación en la que se encuentran. Esto supone imponer obligaciones a las personas individuales y la política de vivienda tiene que estar en manos del Estado. Por supuesto que es el Estado el que, a mi juicio, tiene que crear vivienda pública, pero no. O sea, imponemos obligaciones a los particulares todo el tiempo en el tráfico jurídico. Quiero decir, no sé por qué en materia de vivienda no íbamos a poder retrasar de 2 a 4 meses, que es lo máximo, 4 meses, un desalojo forzoso atendiendo a la situación de vulnerabilidad de una familia, ¿no? Pero me parece perfectamente legítimo que eso se haya hecho. Claro, que no se puede tocar solo un palo, no se pueden imponer solo obligaciones a los particulares. Los particulares, ni siquiera esos hiper mega privilegiados del 0,01% que tienen 200 viviendas, son quienes tienen que solucionar el problema del derecho a la vivienda. ¿No? Eso se ocupa el Estado, para eso esto es un Estado social. Pero bueno, puede hacerlo tocando muchos palos y de hecho supongo que debe hacerlo tocando muchos palos. Más vivienda social en alquiler, pero también regulando la forma, como se acaba de hacer, en que se producen los desalojos forzosos, que se practican. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero... Gracias, Tekel. Y lo que yo quería preguntarte está relacionado con esto del artículo 18 de la Constitución y el 8 del Convenio Europeo, y es ¿qué piensas cuando todo ese análisis que ha realizado del sistema de fuentes te proyecta no sobre un principio rector,
sino sobre un derecho fundamental que se reconoce como tal en la Constitución. Claro, es que entonces ya no se plantean estos problemas que estoy aquí yo tratando de extender la eficacia, creo a mi juicio justificadamente, os he dado mis motivos del 10.2 sobre los principios rectores. Es que aquí tenemos claro que el 10.2 se extiende a los derechos fundamentales, es que lo pone negro sobre blanco, ¿no? Entonces, por eso os decía yo que estos desarrollos sacados de un derecho civil clásico, el derecho al respeto del domicilio en el Convenio Europeo en el artículo 8, deberían, o es perfectamente posible que el Tribunal Constitucional ahora ya no hace falta, claro, porque ya hay una ley, o sea que ya no hace falta, pero que los hubiera incorporado el Tribunal Constitucional dentro del artículo 18.2, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí hay muchas reticencias, ¿no? Recuerdo una sentencia de 2011 que tenía también que ver con el tema de los ruidos, las emisiones contaminantes en la vivienda, ¿no? Y que aquello se dio por bueno, me parece, pero fue muy criticado. Recuerdo yo un voto particular de Manuel Aragón, ¿no? En el que él decía, bueno, una cosa es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos tenga rango legal, ¿no? Y por tanto haya un derecho legal, convencional en este caso, frente a las emisiones contaminantes, y otra cosa es que haya que utilizar el artículo de 10.2 para desvirtuar la naturaleza de un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. Bueno, yo no soy tan escrupuloso para eso, creo que es una facultad que se ha incorporado con éxito a nivel regional en el Convenio Europeo de Derechos Humanos desde el año 2008, que hay toda una saga inmensa con la que yo me encontré al hacer la tesis que desconocía por completo, ¿no? Por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo imponía esta obligación de practicar un juicio de proporcionalidad frente a un desalojo cuando la vivienda fuera pública. Es decir, no imponía automáticamente esta obligación a los particulares, sino que ha tenido que ser el legislador de cada país quien, como ahora el nuestro, ha decidido extender esta obligación también en las relaciones entre particulares, ¿no? Bueno, me parecía que era una facultad defensiva, no te están dando una vivienda, simplemente tampoco están impidiendo que te echen de la que estás ocupando, sino que está condicionando la forma en que esto puede hacerse. Me parecía una facultad pues que nos hubiera venido muy bien durante los años de la crisis, ¿no? Que se podría haber incorporado perfectamente en el artículo 18.2, pero bueno, oye, no siempre se interpreta la Constitución al gusto de todos. Hablando sobre lo que hemos dicho, esa ponderación que ahora deben hacer los juiciadores cuando hay un lanzamiento, que tienen que contextualizar la situación de la persona que habita en el domicilio objeto del lanzamiento. Al mismo tiempo, deben contextualizar la situación del arrendador. Sí. Deben contextualizar si es persona física, si es persona jurídica, cuántas viviendas tiene, si necesita la vivienda él o algún familiar para vivir. O la renta. O la renta. Eso hasta los comités Vale. Claro, los comités siempre van más lejos que los tribunales, ¿no? Se pueden permitir, digamos, más libertad. Y son los propios comités los que habían exigido que se extendiese esto a las relaciones entre particulares, pero incluso ellos, que suelen tener una visión más progresista, están menos atados, consideraban que había que tener en cuenta las circunstancias del arrendatario, del propietario, del arrendador, perdón, o del propietario, y entre ellas, si la renta que se obtiene de la vivienda sirve para vivir, porque también, igual que hay casos de personas físicas que tienen 200 viviendas, en su haber hay casos de la típica abuelita que compensa su pensión con el alquiler de un pisito, ¿no? Se explica. Claro. No, sí, hay que tenerlo en cuenta. O sea, seguro que se podría afinar todavía más, ¿no? Pero son bastantes cosas las que hay que considerar en ambas partes. La ley se refiere a si esa situación puede colgar al arrendador en una situación de vulnerabilidad. Eso es, a cualquiera de las dos partes en una situación de vulnerabilidad. Y supongo, bueno, esto no lo dice exactamente, ¿no? Pero que a situación igual de vulnerabilidad, siempre es raro, ¿no? Que las dos situaciones sean iguales, pero situación igual, pues primará el derecho del propietario de la vivienda. Tiene sentido. No se trata de ser cerriles ni sectarios, ¿no? ¿Algún turno de intervención más? ¿Algún comentario o pregunta? Vale, pues bueno, como solemos hacer cuando estamos ya finalizando el seminario, siempre damos publicidad al siguiente seminario que tenemos, al del mes de mayo. Así que paso a dar al menos algunos detalles del siguiente seminario que tenemos efectivamente en el mes de mayo. Va a ser un seminario especial
Va a ser un seminario, digamos, con una programación más extensa. Empezará el jueves por la tarde y nos ocupará también la mañana del viernes. Todavía el horario no es oficial, pero seguramente en torno al jueves a las 4:30 empezaremos con, no sé si ya llamarlo seminario, llamarlo ya jornadas o congreso. Nos ocupará la tarde del jueves, también la mañana del viernes, perdón. Y digamos que, bueno, aquí tenemos, van a venir profesores de la Universidad Sapienza di Roma, tanto profesores, digamos, lo que es el equivalente a titulares y catedráticos del área de Derecho Público Comparado de la mencionada universidad. También tendremos como ponente al catedrático Ángel Rodríguez Vergara, de aquí de la Universidad de Málaga, y también a un ponente que viene de la Universidad de Estrasburgo, del área de Derecho Público de allí. Digamos que va a ser, bueno, un seminario con intervenciones digamos, de diferentes temas, como identidad de género, derechos de las minorías, obviamente siempre todo encuadrado en nuestro proyecto de nuevos derechos fundamentales. Así que nada, en breve daremos publicidad a todo este seminario, barra congreso, barra jornadas. Y en principio también el lugar de celebración, en principio también será esta sala Alex Flavio Malacitana. Así que nada, sí, el compañero. Qué bien. En jueves 9 y viernes 10 de mayo. Jueves 9 y viernes 10 de mayo. En las próximas semanas le daremos un poquito más de publicidad a todo el programa. Así que nada, terminamos el seminario y también terminamos la grabación con el agradecimiento por todos a Alberto Macho por habernos acompañado en el día de hoy y nuestra enhorabuena por su ponencia. Y mi agradecimiento a vosotros por haber asistido a escucharme.